¿Qué tal, mis amados hermanos? Un placer volvernos a encontrar en este día miércoles para compartir juntos el estudio de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Pero antes de entrar al estudio quisiera invitarles a que oráramos al Señor, que roguemos a nuestro Dios por aquellos hermanos, nuestros amigos, que no la han estado pasando bien, que han estado enfermos, que producto de esta pandemia no se han sentido bien y con algunas otras enfermedades también. No siempre es el efecto de la pandemia, sino también otras enfermedades. Así que vamos a orar al Señor para rogar por ellos y para que el Señor pueda tocarles y hacerles sentir la gracia preciosa de su amor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú nos das el privilegio, la oportunidad de poder estudiar, de poder escuchar tu palabra y acercarnos a ella con la intención, con el propósito, con el objetivo de aprender de ella, de poder corregir y enrielar, orientar nuestra vida según tu palabra nos lo ordene, según tu palabra nos lo enseña. Padre, pero también oramos por aquellos hermanos que durante algún tiempo han estado enfermos por diferentes razones. Queremos darte gracias por los que ya se están poco a poco recuperando. Dar a ti la honra y la gloria, porque tú has escuchado nuestras oraciones, porque tú nos has oído desde el cielo y podemos sentir que la respuesta y que la respuesta tuya es positiva, es de bendición para nuestra vida y que en algunos casos, Señor, aún siendo negativa, sigue siendo tu palabra, sigue siendo tu decisión, sigue siendo tu voluntad. Pero Padre, no nos cansamos de seguir intercediendo, no solo por los que están enfermos producto de una pandemia, sino también en razón de otras enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre ellos, que tú les consueles y que tú les llenes de tu gracia. Y ahora, Señor, una vez más, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender a cabalidad tu palabra y lo que tú tienes que enseñarnos a cada uno de nosotros. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como les decía, nos estamos acercando a la palabra de Dios ahora en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo para entender lo que nos habla acerca desde el texto 32 en adelante en esta alimentación de los 4.000, que es diferente a lo que fue la alimentación de los 5.000. Sin embargo, habiendo algunos aspectos muy similares entre estos dos eventos, es que algunos se atreven a pensar que podría ser el mismo evento relatado en momentos distintos, por las similitudes que hay, por las ideas que hay de unos y de otro lado, pudiera llevarse a entender que podría ser un solo evento. Sin embargo, muchos se piensan que simplemente son dos. Hay diferencias que son interesantes y que creo que sería bueno analizarlas para que podamos ver cómo podemos entenderlas. Primero vamos a dar vamos a ir viendo las diferencias que hay. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000 tuvo lugar a orillas del mar de Galilea, ya en ese sector. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta que se encuentra en Mateo y en Marco tuvo lugar en una zona gentil, más hacia el sur, ¿ya? Y entre gentiles. En la alimentación de los 5.000, Jesús utilizó el alimento, la merienda, la once, diríamos nosotros en chileno, de un muchacho que consistía en 5 panes y 2 peces. Sin embargo, en esta se utilizan 7 panes y unos pocos pescados. Hay diferencia allí. También en la alimentación de los 5.000 se levantaron 12 canastas de lo que quedaba, 12 canastas. Sin embargo, en esta solo se habla de 7 canastas o 7 cestas. En la de los 5.000 se habla y que parece que la gente había estado, pareciera que un solo día con Jesús. Sin embargo, en esta el texto menciona 3 días. Si se van dando cuenta, hay diferencias importantes. En la alimentación de los 5.000 Jesús organizó la multitud, la gente en grupos. ¿Ya se acuerdan ustedes de eso, no es cierto? De 50 y en 50, etc. En este momento, en esta alimentación, sin embargo, Jesús nos habla de que las multitudes, ¿no es cierto?, procuraron llegar hasta donde Jesús estaba. No mencionan ese arreglo de la cantidad de 50 en 50.
también debo decir que las multitudes, ¿no es cierto?, procuran coronar a Jesús como un Mesías político. Sin embargo, en esta no es así, ¿ya? Como un rey. Pero vamos a ver entonces cómo Jesús enfrenta esta oposición en este capítulo, en este párrafo de la Biblia. En esta oposición unida se unen, como hemos dicho otras veces, los fariseos y los saduceos, quienes piden a Jesús que les dé una señal. Y entonces Jesús se encara, se enrostra, ¿no es cierto?, con la falta de fe y el discernimiento espiritual de los discípulos. Por un lado, enfrenta a los fariseos y a los saduceos que están unidos, pero por otro lado también enfrenta, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar esta falta de fe o esta falta de discernimiento de parte de los discípulos, en los versículos 5 al 12, por ejemplo. Ahora bien, cuando hablamos de saduceos, este es un grupo, ¿no es cierto?, que son también llamados los sadoquitas. Y los sadoquitas vienen de Sadoc. Este Sadoc era sumo sacerdote en el tiempo de Salomón, ¿ya? Algunos sostienen que los saduceos vienen de aquel grupo. Y este grupo, ¿no es cierto?, llamado los saduceos, es un grupo de judíos aristócratas que pertenecen a la clase alta de la sociedad, y que al desarrollarse en Jerusalén, ¿no es cierto?, se desarrolla en Jerusalén más o menos entre el siglo I y el II antes de Cristo. Pero además de eso, estos saduceos eran los encargados de procurar la paz entre judíos y romanos. Es decir, su tarea era tratar de llevar a una concordia, a un buen arreglo, ¿no es cierto?, a judíos y romanos, y en base a ello entonces tomar decisiones que beneficiaran como nación. Los fariseos, ¿no es cierto?, era este grupo religioso de la época de Jesús que se caracterizaba por observar, digamos, tan escrupulosamente, ¿no es cierto?, vamos a usar el término, y con mucha aceptación, ¿no es cierto?, los preceptos de la ley mosaica. Es decir, ir más allá incluso de lo que la ley decía. En general, se interesaban más por la manifestación externa, lo estudiamos hace algunos miércoles, ¿no es cierto?, más que por seguir el espíritu de la ley. Cuando hablamos del día de reposo, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hablamos acerca de que los discípulos no se lavaban las manos, ¿no es cierto?, para comer, cuando Jesús dice, mira, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre. Lo vimos recién en el capítulo 15, aquello, ¿no? Entonces, ellos estaban más en los aspectos externos, ¿ya? Y que muchas veces ellos mismos habían logrado inculcar y por la tradición habían logrado llevar a la vida de las personas para que ellos siguieran más estas tradiciones de hombres, como las llama, ¿no es cierto?, el Señor Jesús, más que lo que significaba el espíritu, el concepto real espiritual de la ley. Ahora bien, Jesús hace una advertencia a los fariseos en los textos 1 al 4, ¿no es cierto?, de este capítulo. Pero vamos a ir primero, ¿no es cierto?, a esta alimentación de los 5,000. Dice, y Jesús llamándolos, ¿no es cierto?, Jesús llamándolos a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esta región de Magdala, ¿ya?,
que está, digamos, más cerca al otro lado del mar al mar de Galilea. Y ellos van hasta ahí, y desde Magdala, ¿no es cierto?, él va hasta Betsaida. Y desde Betsaida a este lugar, ¿no es cierto?, que es donde está el Señor ahora para compartir con ellos. Va hacia Cesarea de Filipos. Entonces, desde Magdala va a Betsaida, y desde Betsaida sube, ¿no es cierto?, hasta Cesarea de Filipo. Y allí entonces es donde el Señor Jesús está tratando con esta alimentación. En esta alimentación de los 4.000, estábamos hablando de ello, ¿no es cierto? Aquello tuvo, como ya dije, a orillas del mar de Galilea, y tuvo en esta ocasión este lugar más al sur, allí donde estábamos. Así es que vamos a ir ahora al capítulo 16, los versículos 1 en adelante. Y aquí es donde Jesús se enfrenta con esta turba de los fariseos, ¿ya? Ahora, en los textos 1 al 4, Jesús advierte a los fariseos. Él se da cuenta esta unión que logran los fariseos con los saduceos para atacar a Jesús. En Mateo hay a lo menos unas 6 ocasiones en las que se habla de este arreglo que hacen los saduceos con los fariseos para atacar a la unión de estos dos grupos. Sin embargo, hubo solamente 3 ocasiones cuando ellos, al unirse, ¿no es cierto?, enfrentan a Jesús. Pareciera ser que Mateo no tiene tanto interés, diríamos, entre las diferencias de estos grupos. A él no le importa hablar de cuáles eran las diferencias de los grupos, sino que lo que sí le interesa es el hecho de que se unen con los líderes religiosos, y esta unión momentánea, ¿no es cierto?, tiene un solo objetivo. Y ese objetivo es simplemente destruir a Jesús. Así es que aprovechan eso. Ahora el texto dice que ellos vinieron y les dijo lo siguiente, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Una señal. Una señal es un milagro, ¿ya? Y eso es un indicio. Un milagro era el indicio de la intervención divina. Era la forma en que ellos descubrían que Dios estaba actuando en eso. Para ellos, cuando hablan de una señal, lo que están pidiendo es un milagro para entender en ese milagro, por medio de ese milagro, que hay una intervención divina. Dios interviniendo en el mundo. La señal en sí misma no tiene algún mérito, no es lo que tiene mérito, sino el propósito que hay en que Dios pueda mostrar su poder. Así es que los milagros, por ejemplo, en los milagros de Cristo, tenía que ver con su carácter humanitario, de ayuda, de socorrer, ¿no es cierto? Dice que recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando, pero sanando también toda enfermedad que en el pueblo había. Es decir, el propósito de Jesús de evangelizar, de predicar el evangelio, sin dejar de compartir con ellos en estos males de la sociedad, como son, por ejemplo, las enfermedades. Siempre está el propósito de responder a las necesidades de las personas. Así que cuando hablan de esta señal del cielo, ¿no es cierto?, lo que ellos están haciendo es tratando de ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán cuando Moisés había dado a ellos pan del cielo en el desierto. Y esto que se había transmitido de generación en generación es lo que ellos tenían como un indicio de que cuando Dios habla hay una señal. Esto lo llevan como una señal, pero una señal que es un milagro, ¿ya? Un milagro que viene desde el cielo y que no es factible que haya en ese milagro una intervención humana, ¿no? Cuando Él entonces le da pan del cielo.
También encontramos en la Biblia, ¿no es cierto?, en Josué, por ejemplo, en el capítulo 10 de Josué, en esta alimentación que se realiza, ¿no es cierto?, en este hecho de Josué, en el capítulo 10, donde nos habla que él hizo parar el sol. Usted dirá, no es mucho, y claro, es importante. El capítulo 10, los versículos 12 y 13, dicen lo siguiente: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Se fijan? He ahí una señal del cielo. Se detiene el sol, se para la luna. No hay brillo, no hay rotación, no hay circulación. Allí están detenidos. Ahora, luego, si nosotros vamos al capítulo de Primera de Reyes, el capítulo 18, nos vamos a encontrar con la experiencia, un texto conocido por ustedes, ¿no es cierto?, de Elías. Elías pide, ¿no es cierto?, fuego desde el cielo que consuma el holocausto en este desafío que él había hecho a los profetas de Baal. Y pide que sea Dios quien haga descender el fuego del cielo y queme el holocausto. Eso es una señal. Cuando ellos hablan, cuando los fariseos están hablando de señal del cielo, están hablando de un milagro en el cual no exista, repito, en el cual no exista una mediación humana, no exista un trabajo humano. Isaías, en el capítulo de Reyes también encontramos Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente: y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Se da cuenta? El profeta Isaías clamó, hizo volver la sombra, hizo retroceder al sol 10 grados. Así es que si nosotros nos damos cuenta, cuando ellos están hablando de una señal, lo que están haciendo es demandar un milagro. Por eso es que en el texto de Mateo, ¿no es cierto?, ellos dicen, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Si eres, en el fondo, si eres hijo de Dios, haz un milagro divino. Haz un milagro en el cual no haya intervención humana. También dice el texto, ¿no es cierto?, mas él respondiendo dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. El texto 3 aquí, esta palabra tiempo, es la traducción del griego kairos. Este griego que nosotros encontramos en el griego dos palabras. Una es cronos, ¿no? Una es cronos, que tiene que ver con cronología, ¿ya? Que tiene que ver con reloj, por ejemplo, con los segundos, con los minutos, con los días, con los años, la cronología del tiempo. En cambio, esta palabra kairos, ¿no?, se refiere a momentos muy importantes, momentos muy especiales, momentos estratégicos, diríamos, ¿no? Momentos oportunos. En ese momento los tiempos se cumplen. Por ejemplo, el milagro, ¿no es cierto?, el ministerio de Jesús, en el tiempo justo, en el tiempo exacto. Jesús no nació un día antes ni un día después. El momento, ¿no? Sus milagros, la cruz, ¿no?, y por supuesto la resurrección constituyen tiempos, no hora cronológica. No tiene que ver con eso, ¿no? Son los tiempos de Dios.
son precisamente estos tiempos los que estos no sabían distinguir. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ustedes son capaces de mirar el cielo y decir, mira, va a llover porque el cielo está nublado, o va a haber viento porque se ve desde el norte, desde el sur, depende de donde venga el viento. Ustedes saben leer los cronos, pero no son capaces de leer el kairos, los tiempos de Dios. Y eso es lo que he dicho muchas veces, y lo he repetido hasta el cansancio. La iglesia de Jesucristo debe aprender a leer no el cronos. No necesitamos saber. Hoy día nos pueden augurar nos pueden decir con 3, 4, 5 días de anticipación si va a llover en 3 o 4 días más, o si va a haber sol. Pero nadie puede decirnos cuándo vendrá el Señor. Sin embargo, en la Biblia encontramos hechos justos, hechos especiales, estratégicos, apropiados, que nos enseñan a leer los tiempos. Como dice la Biblia, y cuando estas cosas ocurran, sepan que el verano ya está cerca. Entonces, cuando nosotros conozcamos y profundicemos en las Sagradas Escrituras, podremos leer esos tiempos y saber que el regreso del Señor estaba cerca. Entonces, eso es lo que Jesús está criticando de ellos. No son capaces de leer los tiempos de Dios. Se olvidaron de los tiempos de Dios. Borraron de una plumada toda la Torá, todo lo que había en el Antiguo Testamento, lo eliminaron. Los fariseos, los saduceos, los escribas lograron borrar todo aquello. No supieron leerlos. Y por eso entonces que Jesús los clasifica como generación malvada y adúltera. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Fíjense, generación malvada y adúltera. ¿Por qué? Porque pedían una señal que ellos pudieran entender sin fe. Están pidiendo una señal, no están creyendo, ¿no? Habían visto, habían evidenciado muchas cosas. Jesús les había declarado, incluso les había dicho que era el Mesías. Su nacimiento virginal, su ida a Egipto, todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Bastaba con aprender a leer el kairos de Dios, los tiempos de Dios. Era necesario leer el kairos de Dios, los tiempos de Dios, y entonces se hubieran dado cuenta que Jesús era realmente el Mesías. Habían oído, habían visto tantas evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, no quisieron ni verlo, ni saberlo. Por lo tanto, simplemente Jesús los llama una generación malvada, una generación adúltera. Y este término, generación adúltera, se usa generalmente en el Antiguo Testamento para hacer una referencia al alejarse de Dios y creer en dioses paganos, ¿no? Es decir, ir tras dioses paganos, creer en Zeus, en los dioses del Olimpo, creer en tantas otras cosas, dejando de creer en Dios principalmente. Entonces, está referido a una infidelidad espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque Dios se considera el guardador, el esposo de Israel, como lo es de la iglesia hoy día, ¿no es cierto? El esposo, el que la cuida, el que la protege, el que la purifica, el que la limpia, el que la presentará a sí mismo como una esposa ataviada, dice el Nuevo Testamento, como una esposa ataviada, ¿no? Así presentará, ¿no? El apóstol diría, sin mancha ni arruga. Él es el esposo de la iglesia. Por lo tanto, todo aquel que se desvía de ese objetivo, de ese propósito, adultera. Ese es el concepto, una generación adúltera. Ustedes son esos. Entonces, los saduceos y los fariseos habían pretendido vivir como si amaran a Dios, pero en realidad eran adúlteros.
dicho en palabras mundanas, por decirlo de alguna manera, o en palabras más técnicas, o en palabras más normales, más cotidianas, ellos tenían 2 familias. Y cuando alguien tiene 2 familias, nunca será feliz. Nunca será feliz. Entonces, muchas veces se hace esta advertencia, que por ejemplo el capítulo 12 de Mateo, fíjense, voy a leer aquí el texto 39, dice lo siguiente: Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, dice también, ¿no? La generación mala y adúltera, capítulo 12, ya lo había dicho, ¿no? Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí vuelve a retomar la señal del profeta Jonás. ¿Qué tendría que ver con esto? Que lo más probable, lo más cierto, y en los que muchos comentaristas están de acuerdo, y uno puede desprenderlo del texto bíblico, es que esta es una referencia a la resurrección de la muerte de Jesús, ¿no es cierto? La resurrección de Jesús al tercer día. Ahora, valga la pena decir aquí que los fariseos creían en la resurrección de los justos, pero al final de los tiempos, al final, ¿ya? Sin embargo, los saduceos no creían en la vida futura. Fíjese el contrapunte que hay entre estos dos. Unos creen en que hay una resurrección en el futuro, ¿ya? Que existe esta resurrección. Ellos creen que esta resurrección es real. Hay una resurrección en el tiempo. Sin embargo, los saduceos, ellos simplemente negaban esta realidad de la vida futura. Para ellos no existía. Sin embargo, se unieron, ¿no? Ahora, si nosotros miramos, así pero brevemente una pasada, el mensaje de Jonás es un mensaje de juicio. Es un mensaje que trae para ellos una sentencia. Dice el Señor que si de aquí a tantos días ustedes no se arrepienten, Dios los exterminará. Será una prédica de juicio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los ninivitas se arrepienten. Y eso cambia todo, ¿no? El arrepentimiento, amados hermanos, cambia la vida de los seres humanos. El arrepentimiento trae transformación. El arrepentimiento trae alegría, trae gozo, trae triunfo, trae felicidad a la vida del ser humano. El arrepentimiento provoca realmente cosas extraordinarias en la vida de todo ser humano. Él predicó solo un mensaje de juicio. Sin embargo, hay uno que es más importante, hay uno que es mayor que Jonás y que estaba allí, como dice en el capítulo 12, ¿no? En el capítulo 12, el verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantaron en el juicio, eso dice, ¿no? Con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí hay alguien que es más importante que Jonás. Y ese es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Porque usted y yo hemos creído no en Jonás, sino en la palabra de Dios y en los méritos de Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados. Hay uno mayor que Jonás. Y aún así, estando Jesús entre ellos, no supieron ver el kairos. Solo podían ver el cronos. El tiempo de Dios se había cumplido. Dios mismo había descendido para estar con ellos y mostrarles el camino al Padre. Y ellos no se dieron cuenta. No se percataron o no quisieron. No se arrepintieron. Por lo tanto, el juicio para ellos sería un juicio mayor, como dice, ¿no? En el capítulo 12. El juicio para ustedes será mayor que el juicio para los de Nínive. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará.
Es decir, el juicio para los fariseos, para los que viendo los tiempos, viendo las cosas, no se arrepienten, simplemente el juicio cae sobre ellos. Ahora, para ir avanzando, en los textos 5 al 12, nosotros nos encontramos con lo que ocurre en los discípulos, ¿no? Versículo 5 del capítulo 16 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, traer comida. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Fíjese que aquí nosotros nos encontramos con algunas cosas interesantes. Jesús va a tener con los discípulos lo que algunos llaman, que deberían quedar aproximadamente unos 6 meses antes. Estos eventos estarían ocurriendo aproximadamente. Ustedes saben que no podemos marcar los tiempos, no podemos marcar el cronos de manera tan seca, ¿no? Tan fuerte, pero podemos decir que aproximadamente unos 6 meses quedaban hasta que Jesús fuera apresado y fuera llevado a la cruz. Aproximadamente unos 6 meses. Por lo tanto, Jesús tiene lo que algunos llaman, y se atreven a llamar, último retiro con sus discípulos. Tal vez el retiro más importante, el momento en que Jesús tenía que compartir con ellos los últimos minutos para abrochar todas y cada una de las enseñanzas que había venido entregándole a los discípulos y poder entonces dejarlos total y absolutamente preparados para lo que había de venir, ¿no? Así es que lo lleva a este lugar gentil que estaba bajo, digamos, la jurisdicción de Herodes, ¿no? Y por lo tanto allí estaba lo más crítico de los religiosos, la oposición más crítica de ellos sobre Jesús. Sin embargo, Jesús tendría esa oportunidad de interrumpir al llevarlo a este lugar sin interrupciones y que poder instruir a los discípulos. Dice el texto que cuando dejaron, ¿no? Jesús les dijo, llegando sus discípulos, ¿no? Al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dice, ¿no? Ellos habían ido ahora, en el texto 39 nos decía, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, ¿ya? Esta región que queda un poco más abajo de Betsaida, ¿ya? Dejaron esa región y se fueron a Magdala. Entonces, Jesús aprovecha para enseñarles algunas cosas que eran muy importantes en este tiempo y valiosas, por supuesto, y necesarias para ellos. Una tiene que ver con la diferencia entre la fe y el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual y fe. Y lo otro es que Dios siempre proveerá para los suyos. En este tiempo, Jesús les enseñaría a aprender la fe, pero a vivirla, a sentirla, a verla como algo real. Porque es fácil, hermanos, hablar de la fe, pero vivir de fe es más difícil, ¿no? Y por otro lado, está hablando de esta necesidad que tenían ellos de entender que Dios es quien provee de todo lo que ellos necesitan. La mención que hace acerca de la levadura está hablando a esta levadura normal. Esta levadura que si no es tratada, si no es guardada, ¿no es cierto?, se echa a perder, produce corrupción. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de un sentido bíblico, refiriéndose a la impureza, a la corrupción espiritual. Y él les dice, tengan cuidado, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, cuídense de las enseñanzas de los fariseos, cuídense de las enseñanzas de los saduceos. Hermanos, hoy día, por ejemplo, cuando nosotros miramos en internet o en la televisión, podríamos también decir lo mismo. Hermanos, cuidado, no
todo lo que leemos en internet, no todo lo que leemos en los diarios, no todo lo que escuchamos por las radios o no todo lo que vemos en televisión es de Dios. Cuidado, tengamos cuidado. Estemos donde se nos enseñe la verdadera doctrina de la palabra de Dios, la pureza de la palabra del Señor. El Señor le dice aquí en esto, tengan cuidado de la levadura, de la enseñanza de los fariseos, porque es una enseñanza corrupta, es una enseñanza impura, ¿no? Los va a llevar a la destrucción espiritual. Tengan cuidado, guárdense, ¿no? Entonces, logra darle esto, ¿no? Si uno lo interpretara de manera literal, como dice el texto, sería poca fe, hombres de poca fe, así se traduce, pero poca fe hombres, o también podría traducirse como los de poca fe. La poca fe en Dios lleva a algunas faltas, algunos errores. La poca fe lleva a la falta de la capacidad para entender o para discernir las verdades espirituales. Examinadlo todo y retener lo bueno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso que tenemos que tener cuidado. No todas las cosas que nosotros pensamos que están bien. Por eso que tenemos que analizarla a la luz de la Biblia, como yo decía el domingo, en mi clase de la escuela dominical. Tenemos que examinar si el sueño, si la visión, si las profecías son realmente dichas como palabra de Dios, siendo palabra de Dios, y no dichas en el nombre de Dios cuando no lo son. Entonces, la poca fe nos llevará a una falta de capacidad para comprender, para entender, para discernir las verdades espirituales. Pero también la poca fe nos llevará a no comprender que Dios provee de todo. Cuando miramos en la Biblia, ¿no es cierto? El Señor de Jesús dice, mirad las aves del campo, ¿no? Mirad las aves del cielo, mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ¿no? Ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La poca fe lleva al hombre a dudar de la provisión de Dios. La poca fe no nos ayuda a discernir las cosas espirituales. Y tenemos que tener cuidado. Por eso que el Señor dice, mirad, guardaos. Estos imperativos, mirad, guardaos. Cuídense de la enseñanza de los fariseos, de los saduceos, y en nuestro tiempo diríamos, cuidémonos de todo lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos,
Cuidémonos, porque no todo es palabra de Dios. Tengamos cuidado, mirad, guardaos, ¿no? Entonces Jesús está en este tiempo tan corto, ¿qué le queda? Más o menos, como ya dije, unos 6 meses, tratando de hacerles entender que hay elementos que son tremendamente necesarios en la vida del ser humano. Los textos 13 al 20 encontramos la confesión de Pedro. Este realmente es un pasaje bíblico para algunos tan controversial. Sin embargo, cuando nos acercamos a él, es tan claro. Podemos entenderlo. Y otra vez, veámoslo con los ojos de la fe. Jesús lleva a los discípulos a poder reconocer su identidad, que ellos reconozcan quién es Jesús. Y por otro lado, los va a llevar a anunciarles la creación, la institución de la iglesia que Él vino a establecer. Estos dos elementos nosotros los encontramos en este pasaje bíblico, ¿no? Esta confesión de Pedro, ¿no? Y la respuesta de Jesús. ¿Cómo iba a fundar la iglesia? ¿No? Son lo que marca el camino del triunfo. Así que vamos a mirar esto que es muy interesante. En la primera parte, lo que tiene que ver, como dije, ¿no es cierto?, con la identidad de Jesús, ¿no? Tenemos que ver algunas cosas que son interesantes. La primera es hasta qué punto, ¿no es cierto?, los discípulos estaban al tanto de cuál era la opinión de la gente acerca de Jesús. ¿Qué tanto escuchaban a la gente? ¿Cuánto ellos habían oído? ¿Qué es lo que la gente decía para poder atender la necesidad de la gente? Y por otro lado, ¿hasta qué punto ellos mismos, los discípulos, habían logrado entender, habían logrado comprender la real naturaleza de Jesús, el Hijo de Dios? Para que nosotros realmente podamos ser creyentes, mensajeros, predicadores, eficaces en el reino de Dios, tenemos que saber qué pasa con la gente para poder ministrar sus necesidades. ¿Cómo piensan? ¿Qué es lo que creen? Ahora, los discípulos sabían algo, ¿no? Le presentan por lo menos cuatro opiniones. La primera de ellas dice que la gente dice que Jesús es Elías. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista primero. La primera cosa, Juan el Bautista. La gente, Señor, la gente cree que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Y claro, había habido una relación tan estrecha entre Jesús y Juan el Bautista, desde el momento que estaban ambos en el vientre todavía de sus madres. En el inicio, ¿no? Juan el Bautista preparó a los discípulos en la tarea, a sus seguidores y a la gente en la tarea de esperar a Jesús, el Cristo, ¿no? Lo segundo, la gente creía que Jesús era Elías, que había resucitado. Esta era una interpretación literal. Esto venía de lo que dice Malaquías en el capítulo 4. Ambos hombres eran fuertes en la oración. Ambos realizaron obras sobrenaturales. Sin embargo, las conquistas de Elías tenían que ver con cuestiones en la esfera de lo físico.
¿no? Sin embargo, Jesús utilizó solo armas espirituales. Así que ahí estaba lo que decían de Elías. El tercer comentario, lo que piensa la gente, que Jesús era la reaparición del profeta Jeremías. Tanto Jeremías como Jesús, ¿no?, hablan y denuncian la maldad de su tiempo. Ambos sufren y mueren, y sufren injustamente. Sin embargo, hay una gran diferencia. Jeremías habló de un futuro, anunció la creación de un nuevo pacto, un futuro basado en un nuevo pacto, ¿no? Y teniendo este nuevo pacto, los hombres obtendrían el perdón de Dios. Sin embargo, Jesús, él mismo, fue quien realizó el nuevo pacto con su sangre. En su sangre el pacto está hecho. Y en cuarto lugar, otros simplemente decían que sería alguno de los profetas, alguna persona, alguno de aquellos hombres venerados, ¿no?, lo que dice el texto 14, o alguno de los profetas, ¿ya? Sin especificar cuál de ellos. Entonces, si ustedes miran esta identidad de la gente, tienen algunas cosas en común. Simplemente lo identificaban con una figura del pasado, ¿no? Y además habían medias verdades. Ahora, usted sabe que una media verdad es una mala verdad, es nefasta, ¿no? La segunda pregunta que Jesús hace tiene que ver con lo que ellos pensaban. Y es enfática, es directa, es personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? En nuestro tiempo, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es la opinión que tiene la gente hoy día en nuestra nación, en nuestro país, acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién es Jesús? Pero la pregunta más directa es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Ahora bien, los evangelios, ¿no?, estos evangelios sinópticos, ¿cómo se llaman?, registran las palabras de Pedro, pero con algunas verdades o con algunas diferencias en cuanto al verbo. Dice, por ejemplo, en Marcos dice, tú eres el Cristo. ¿Ya? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Mateo. En Lucas dice, el Cristo de Dios. ¿Se fijan? Marcos dice, tú eres el Cristo. Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Lucas simplemente dice, el Cristo de Dios. Esta declaración de Pedro nos lleva a ver algunas cosas. El Hijo del Dios viviente. En contraste con los demás dioses, con los dioses paganos, ya muertos, que ya no existen, que no han logrado estar con el hombre, Jesús era el único que vive eternamente. El Hijo del Dios viviente. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que está vivo. El Dios en el que usted cree es un Dios que está vivo. Bendito sea el Señor por eso. Y si podemos levantar las manos, gloria a Dios por eso.
El Dios en el que usted, en el que yo creo, en el que nosotros creemos, es un Dios que está vivo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta la declaración que apunta Mateo. ¿No? Hay una gran diferencia. Ahora, hay una gran diferencia con otros momentos, ¿no? En que a Jesús también se le había reconocido como el Cristo o el Mesías. Felipe dijo, tú eres el Mesías. Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando los discípulos, los hombres estaban observando el bautismo de Jesús, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Y luego los discípulos clamaron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, ellos reconocieron en Jesús al Hijo de Dios. Así es que esta confesión en Cesarea de Filipo es distinta a las anteriores. Es distinta, ¿por qué? Porque es la respuesta a una pregunta directa. ¿No? A ellos. La hace Jesús. Y es también una respuesta, digamos, madura. Ahora, ¿cuál es el gran problema? La gran dificultad que hay aquí y el reconocimiento que la Iglesia Católica Romana principalmente le da a esta declaración que va más allá de lo que realmente era. Jesús, al hablar con Pedro, le dice que esta confesión, esta declaración, no es el resultado de una deducción humana. No te lo reveló carne ni sangre. Es decir, aquí no hay una deducción de hombre, porque los hombres creen cualquier cosa. Pero esto es el resultado de una revelación del Padre. Dios te lo reveló. Fíjese, qué maravilloso es esto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo frente a esta declaración. Esto no es una declaración que nace de la mente humana. Esta es una declaración que viene de parte de Dios, del Padre. Eso es. Simón, hijo de Jonás. Entonces, digamos ahora, me quedan algunos minutos, este apóstol, este hombre de Dios, está parado frente a la roca. Está parado frente a la roca. Ya sabemos lo que significa el griego Petros, ¿no es cierto? Que es Pedro, que es una piedra. Y Petra, que es una roca. Pero ¿qué importancia tenía para los judíos esto de la roca? Fíjese que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, verso 4, se menciona a Dios como la roca. Él es la roca. En el Salmo 18, que yo quisiera leer ahí un par de versículos por lo menos del libro de los Salmos, el Salmo 18, ahí está, alabanza a la roca. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Jehová es la roca. Jehová es la roca. Y así podríamos tener otros elementos también para pensar. La roca puede ser también, ¿no es cierto?, puede surgir
De la roca puede surgir un manantial. Y por supuesto también aquel que edificó una casa sobre la roca. Por eso es que el sentido de la palabra roca tiene que ver con un sentido de protección, de refugio. Ese es el sentido para los judíos, ¿no? De ahí viene esta relación con la roca en cuanto a Dios. Dios es nuestro refugio, Él es nuestro amparo y fortaleza, ¿no? Entonces, el judío, toda vez que hablaba de la roca, pensaba inmediatamente en Dios, jamás en un hombre. Cuando el judío pensaba en la roca, pensaba en Dios, nunca en un hombre. En el Nuevo Testamento, la idea que sigue es exactamente la misma. A Pedro se le llamó Petros, porque podríamos decirlo de esta manera: es la primera piedra, ¿no? La primera piedra con la que el Señor comienza a construir su iglesia, afirmada en la roca, que es Jesús. Tú eres Petros, tú eres una piedra, pero fundaré mi iglesia en la roca, ¿no? Entonces, si recordamos un poco el nombre de Pedro, cuando él llega donde Jesús dice simplemente: tú eres Simón, pero tú serás llamado Cefas, que significa también piedra. Aquí está esa promesa de lo que llegaría a ser. Así es que lo que Jesús está diciendo, que edificará su iglesia sobre una gran roca, grande y sólida, compuesta por muchas piedrecitas. Una de esas piedrecitas es Pedro. Si vamos al mismo Pedro, Pedro habla acerca de aquello. Y vosotros, como piedras, sed edificados. Por lo tanto, hermanos y amigos, es importante que pensemos que nuestra fe, que nuestra confianza para aceptar que el Kairos de Dios es ahora, y que además de eso, la iglesia está fundada en la roca que es Cristo. Seguiremos la próxima semana dialogando acerca de este Pedro, al que la Iglesia Católica Romana lo coloca en un pedestal que no es el suyo, porque la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te honramos, te alabamos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande.